El deportista con más portadas, Mohamed Ali, ¿no? Y cuando ya pudiste razonar, híjole, Mohamed Ali viene a mi casa, tú eres un chavito. Y a la hora de que suena la campana, ahí ya no hay nadie. Sí. Y no hay sustitutos, y no hay tiempo fuera. No, no hay cambios. No hay cambios, no hay nada. Y que si te torciste tantito, nada de que, a ver, espérame, échame, nada, cero. El comentario de Julio fue, en alguna de las preguntas el comentario de Julio fue, es que ustedes no saben el peso tan brutal que yo siento en mi espalda de tener a todo México encima y con la responsabilidad de no fallar. Que nace en Inglaterra, en el Reino Unido, la gente se reunía en campos para ver a dos tipos pelear. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene tira, se acabó. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Todos con Toño y hoy tenemos un gran amigo y además, bueno, simplemente con el apellido, inmediatamente pues ya viene la relación con el deporte. Y no solamente con el boxeo, claro, el boxeo principalmente, pero pues otros deportes que también le apasionan y que inclusive ha practicado. Mauricio Sulaimán está con nosotros. Mauricio, gracias por estar aquí, qué gusto. Al contrario, estoy feliz. No, hombre. Porque yo, antes que nada, te quiero decir el gran cariño que toda la familia Sulaimán te tenemos a ti en lo particular. Siempre fuiste muy amable con mi papá. No, hombre. Hay grandes fotos. Sí, cómo no. De mucha época que estuvieron ahí juntos y, como dice, el béisbol, el americano, el box, todo nos mueve, el fútbol. Pero bueno, por supuesto, Mauricio, como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pues es uno de los personajes clave del box ya desde hace muchos años, ¿no? Digo, obviamente, don José Sulaimán fue presidente del Consejo Mundial. ¿Cuántos años fue? 38 años. 38 años. ¿Y cuántos llevas tú? Llevo 8. Ya llevas 8 años. Y fue en el lapso entre tu papá y tú, ¿quedó alguien? No, cuando mi papá falleció, antes de un mes, ya hubo una reunión, porque el reglamento así lo dice, la Constitución. Se hace como a los 20 días una reunión extraordinaria para elecciones. Correcto. Y ahí me eligieron la Junta de Gobierno. Entonces no hubo ahí un intervalo y esa elección fue para terminar ese periodo. Es por 4 años. Mi papá llevaba 2 de esta reelección que tuvo. Entonces terminé esos 2 años y ya he tenido otras 2 reelecciones. Oye, Mauricio, lo que es, bueno, vamos, una gran responsabilidad porque hay luego han surgido muchas organizaciones, ¿no? Que si la asociación, que si la Organización Mundial, que si la Federación, etcétera, etcétera. Pero el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, pues siempre es así como que el que ha tenido el prestigio del boxeo, ¿no? Así que tú llevas una gran responsabilidad en la actualidad. Sí, el Consejo Mundial es el organismo de Tyson, de Mohamed Ali, de Chávez, de Sugar Ray, Hagler, Leonard, del Canelo, de Mayweather, de Pacquiao. Es el organismo que es el verdadero representante del mundo del boxeo. Tenemos 175 países afiliados y realmente hacemos una labor muy, muy intensa. Tenemos muchas personas en todo el mundo muy comprometidos para buscar hacer la diferencia para el boxeador. El consejo está dedicado al boxeador antes, durante y después de sus años de gloria, y por esto tenemos mucha interacción todos los días en todo el mundo de muchos temas diferentes, no solo lo que pasa arriba del ring. Entonces, eso quiere decir que ustedes no olvidan al boxeador cuando ya está en el retiro. Al contrario. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos un evento muy bonito porque fueron los 6 meses que cumplió el nieto de Mantequilla Nápoles. Lo mandamos al centro de rehabilitación, a la clínica de Chávez. El boxeador sabe que el Consejo Mundial es su casa. Hayan sido campeones del Consejo o no, hayan sido buenos, malos, entrenadores, toda la comunidad sabe que aquí está un organismo que es la casa del boxeador y al contrario, es lo que más nos importa
el futuro del boxeador después de esos años arriba del ring. Porque además hay muchos, digo, hay quienes ganan millones y millones y millones y no tienen ningún problema, ¿no? Pero hay unos que despilfarran de manera increíble lo que ganan, ¿no? Sí, es terrible. Eso sucede en el boxeo, en muchos Sí, deportes en muchísimos, en y muchísimos. en los artistas y Sí, en los sí, sí, músicos. sí. Pero es muy marcado en el box porque realmente la carrera del boxeador es muy corta y la gran mayoría no sabe nada después del boxeo. No De saben qué manejo, hacer. ¿no? De manejo del dinero. Y el dinero, el boxeador siempre lo que hace es comprarle una casa a su mamá. Y luego atender a su papá, los hermanos, al tío, a la abuelita, los compadres. Sí, sí, sí. Y es algo interminable. No es una llave que abres y que ya nunca para. Nunca para y de repente despiertan, ya perdieron el título, ya las facultades se fueron, esos amigos efímeros ya no están, se llevaron todo y entran en una gran depresión porque ya no están ni la fama, ni el dinero, ni las oportunidades. Entonces, lo que hemos enfocado los últimos años es educar al boxeador que está activo, los que se dejan, porque bueno, ya claro. cuando llegan a un nivel de una fama especial, ya no Es escuchan. difícil, ¿no? Quieren estar con el que lo invita a la fiesta y al viaje. Y, Sí, sí, sí. entonces, sí, es complicado, pero ahí va, se está educando mucho más el atleta en general que antes. Oye, Mauricio, platícanos, ¿qué es lo primero que recuerdas cuando don José pues estaba en esa época de Mohamed Ali? Porque digo, por la edad, tú eres más chico que yo. ¿Qué edad tienes tú? 52. Sí, eres más chico, 10 años con relación a tu servidor. Y entonces, por lógica, me imagino que tú de lo primero que debes recordar, pues es la etapa de Mohamed Ali, bueno, a lo mejor la Sí, parte sí, sí. final de Mohamed Ali, Mira, ¿no? el primer recuerdo de lo que yo tengo relacionado al boxeo es estar en mi casa, 2, 3 años, 4 años, no sé cuántos años tenía, y estaba en la parte de arriba y escuché algo muy raro que nunca había oído, muy fuerte. Entonces bajé corriendo y me encontré a mi papá en la sala con 2 gigantones ahí. Llegó Don King gritando. Don King y Mohamed Ali. Ya después ya supe quiénes eran y todo, ¿no? Pero así era, mis hermanos y yo íbamos a la escuela, regresábamos a comer y podía estar sentado Chávez, bueno, Chávez ya fue después, pero podía estar Larry Holmes, Mohamed Ali, Don King, Bob Arum, Manos de Piedra, Sugar Ray Leonard, o podría estar un entrenador que apenas iba empezando con boxeadores amateur o de 4 rounds. Mi papá abrió la casa para todos y para nosotros era lo más normal llegar y que hubiera gente de boxeo ahí. Claro. Hubo una época que vivieron boxeadores en la casa, unos de provincia que no tenían dónde quedarse. Mi papá los metió en un cuarto ahí que teníamos de visitas y siempre fue lleno de boxeo desde que tengo uso de razón. Y cuando ya, digamos que ya pudiste realmente razonar quién era Mohamed Ali. O sea, Mohamed Ali es el cuate, probablemente el deportista más famoso de la historia. Probablemente, digo, podríamos discutirlo, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Sport Illustrated, el deportista con más portadas, Mohamed Ali, ¿no? Y cuando ya pudiste razonar, híjole, Mohamed Ali viene a mi casa, tú eras un chavito, tiene que ser un impacto, ¿no? Fíjate que no, No. nunca. Yo creo que fue la manera como mis papás son de provincia, bueno, mi papá ya falleció obviamente, muy sencillos, muy dados a que no existe diferencia entre nadie. Siempre trató a un boxeador amateur igual que a Mohamed Ali. Obviamente que cuando llega una superestrella, sí se siente, ¿verdad? Hay un momento pues como de felicidad, de ese sentimiento de estar con alguien importante. Pero el trato siempre ha sido igual con quien sea. Mohamed Ali comió en la casa, una vez durmió en la casa, igual el Travieso Arce, Chávez, todos los grandes han pasado por la casa y mi papá nunca
Yo nunca he ido a la escuela y nunca sentí que yo era diferente a cualquiera de la escuela, por tener un papá famoso y exitoso y que anduviera en el deporte. Entonces, ese sentimiento sí se da cuando, por ejemplo, estar con alguien famoso es algo que siente muy bonito, pero nunca ha sido algo que mueva. Mi papá, mi mamá, muy, muy, muy con los pies en la tierra y así los hijos crecimos. Fíjate que eso, bueno, eso es educación, obviamente, ¿no? Y eso se lo tienes que agradecer a tu papá y se lo tienes que agradecer a tu mamá, indudablemente. Es que yo recuerdo a don José y don José era, híjole, era tan fácil platicar con él, ¿no? Era de esos personajes que siempre que te lo encuentras o te lo encontrabas, era como si nos hubieras visto ayer. Sí, Seguramente te lo han dicho 1000 veces, yo ¿no? lo extraño mucho. Claro, Es lo que claro. extraño porque donde me encuentre alguien que no he visto en estos 8 años y medio que mi papá ya se nos fue, de repente veo a alguien que o que no conozco o que no he visto, y no, hombre, la manera como se expresan de mi papá y es eso, un gran charlador, Sí, sí. siempre positivo, siempre proactivo, visionario, simpático, muy, muy amable para el trato, un don de gente maravilloso. Extraordinario. Y sí, sí, yo lo extraño muchísimo, pero lo tengo aquí, pegadito junto a mí, dentro de mí. No, y le heredaste muchísimas cosas de eso, del don de gente, del trato, de la plática, bueno, y obviamente del amor al deporte también, ¿no? Sí, no sé si yo como que lo quiero imitar o lo heredé así de esa manera, porque realmente, pues mi papá siempre fue mi ídolo, ¿no? Era como mi gran, mi Dios, pues así todos los papás de cada uno. Ujú. Y cuando me toca ya estar en el boxeo, él y yo tenemos un entendido de que yo no iba a estar en el box. Yo estudié administración de empresas, me fui directo al graduarme a la empresa, a la fábrica que tenemos todavía, a administrar para que él tuviera todo el tiempo libre de estar en el box. boxeo, claro. Pero pues desde chiquito lo iba con él a las conferencias, a las peleas, a los pesajes, y luego, oye, pues a ver, háblale a Don King y pídele tal cosa, o habla con el señor Honda, y le tomaba recados. Me fui metiendo para quitarle un poco de carga de trabajo. Y venía y de repente me decía, ya no te metas al box, vete a la empresa. Me regañaba y a la media hora me hablaba, oye, te encargo tal cosa. Entonces era un diario estar bregando con eso de que sí o no en el box. Ujú. Es un deporte muy complicado. Ya a nivel de dirección, hay tantos intereses de tantos diferentes promotores, tantos boxeadores que merecen una oportunidad, pero que es un deporte complicado que sí tiene muchos altos y bajos en el estado de ánimo de uno porque te sientes solo Sí. y hay muchos problemas. El boxeador es un ser humano único que merece un respeto tan importante y que muchas veces no se da. Hay abuso de poder, hay situaciones complicadas, pero es un gran deporte y es el amor de la vida de los Sulaimán. Exactamente. Aunque tú también eres beisbolero y también No, de hombre. americano. ¿Alguna vez compartimos terreno de juego en el béisbol? Sí, el béisbol es el deporte de los Sulaimán. Mi papá fue un gran pelotero y cuando ya se vino de Ciudad Victoria y de Ciudad Valles a la Ciudad de México, pues ahí en la Liga Lindavista, directito, los 4 hijos. Mi mamá se encargaba del comedor de la liga. Ah, mira. Entonces era sábado y domingo de sol a sol estar en la liga, Sí, al menos 2 o 3 días de la semana el entrenamiento. sí, claro. Y ahí es donde crece tanto tu autoestima, tu trabajo en equipo, el valorar lo que hace el primera base y el right field y el noveno bat y el cuarto bat. Es un deporte único, es el rey de los deportes, señor. Fíjate, Mauricio, ahorita me quedé pensando, qué diferente con el boxeo, ¿no? Porque en el box yo tengo algunas imágenes que yo transmití muy poco box, la verdad, muy, muy poco, pero sí llegué a transmitir, por ejemplo, en la Arena Coliseo. Y sí recuerdo haber entrado
para platicar con boxeadores que no eran famosos, pues, y tener algunos datos y demás. Entonces nos abrían ahí los vestidores y podíamos entrar. Y cómo recuerdo la imagen de uno o dos boxeadores que estaban durmiendo antes de subir al cuadrilátero, que es una forma como de terapia que algunos seguramente harán Todavía, sí. todavía, pero me llamó tanto la atención, pero es un deporte en el que estás medio solitario, ¿no? A diferencia del béis, como dices, que es juego de conjunto, el fútbol igual, o el americano igual, que dependes mucho de lo que hagan los demás. Aunque acá tienes a tu entrenador y etcétera, etcétera, pero ahí estás en el cuadrilátero solo, ¿no? Sí, a la hora de que suena la campana, ahí ya no hay nadie. Sí. Y no hay sustitutos y no hay tiempo fuera. ¿No? No hay cambios. No hay cambios, no hay nada y que si te torciste tantito, nada de que, a ver, espérame, échame, nada, cero. Y es muy solitario, es la perfecta descripción del boxeo. Sí. En el proceso, ya cuando están en un nivel internacional de campeonato, para una pelea se van 2 o 3 meses fuera de casa, a las montañas o a un campamento, totalmente separado de la familia. Hay un muy conocido, no sé cómo se dice, presentimiento, algo que los boxeadores dejan un mes de tener cualquier relación con su esposa. Sí, totalmente separados. Totalmente separados. Sí, Y el que lo rompe dicen que pierde la pelea y es una cosa muy única de boxeo. Es como una cosa de superstición. Un jinx, sí, una superstición, esa es la palabra. Pero también estar lejos de los hijos, en el frío, es ahora complicado, es un tema de una soledad tremenda. Ese momento del vestidor antes de salir a la pelea es algo sagrado. Casi todos los boxeadores tienen ahí su Virgen de Guadalupe o cualquiera que sea su religión, tienen ahí. Y cuando salen ya por el pasillo, pues es ver el público, las luces, pero vas solito, suena la campana y nada más está tu rival. Fíjate que ahorita me estoy acordando, Mauricio, porque cómo te vienen cosas a la mente, ¿no? Y bueno, obviamente, hablando acerca de boxeo, pues inmediatamente uno relaciona a José Sulaimán, uno relaciona a Mauricio Sulaimán, uno relaciona a Julio César Chávez, ¿no? O el Travieso Arce, que lo mencionabas hace un momentito también, que es un tipazo. Igual que Julio, por supuesto. Pero cómo me acuerdo haber estado no me acuerdo si era San Antonio o Las Vegas, estábamos en la concentración de Julio. En esa época hacíamos el noticiero de la mañana, Raúl Orbañanos, Javier Alarcón y yo. Y nos mandaron a hacer la sección, era San Antonio, estábamos en San Antonio. Hicimos la sección de deportes jueves y viernes y el sábado peleaba Julio. Y entonces entrevistamos a Chávez. Y cómo me acuerdo su comentario, que fue, ya era la carrera de Chávez, ya era Chávez, o sea, ya habían pasado todos los grandes momentos y venía el cuesta abajo, que es duro, ¿no? Es muy duro. Y entonces el comentario de Julio fue, en alguna de las preguntas el comentario de Julio fue, es que ustedes no saben el peso tan brutal que yo siento en mi espalda de tener a todo México encima y con la responsabilidad de no fallarles. Imagínate nada más lo que es eso. O sea, sinceramente, o sea, yo lo recuerdo como si fuera ayer, y ese comentario se me quedó tan grabado porque ahí es en donde te das cuenta de la responsabilidad que lleva un deportista y en este caso un boxeador, ¿no? Y en este caso un fenómeno como Chávez, ¿no? Sí, porque están representando a todo un país. Sí. Todo empieza, el boxeador, antes de pensar en dinero, es pensar en su logro personal, en decir, yo puedo. El boxeador tiene a la mano una vida fácil, inmediata, por medio de pues, una mala vida de adicciones, de vandalismo. Las calles es lo que te tienen ahí listo, con una recompensa inmediata, pero con mucho riesgo. Si tomas el buen camino, que es el deporte, en este caso el boxeo, es mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha determinación,
entrenar 1 o 2 meses para una pelea que puede durar un round. Sí, Y claro. otra vez regresar a que te consigan pelea y a mal comer. Es un proceso muy largo. Lo primero que tienen en la mente es comprarle a su mamá la casa. Eso es lo primero. Ujú. No perder por orgullo, pero no es por dinero. Ellos representan primero a su familia, su cuadra, su vecindario, el municipio, el estado, y luego ya llega a Y ser luego el va país. creciendo, ¿no? Va creciendo. Sí. Chávez, esa presión era brutal porque donde él caminara era todo mundo y México y sí se puede. Y en momentos en los que Mike Tyson entra a la cárcel, el mundo del boxeo se queda sin un gran ídolo. Y ese lo tomó Julio César Chávez. Sí, además era el invencible, Mauricio. Invencible. ¿No? Y eso yo creo que fue lo que le presionó muchísimo. Claro, también a lo mejor que no se cuidó como debió cuidarse y entonces ya físicamente no se sentía, ¿no? Como al principio de su carrera, como cuando estuvo en el tope de su carrera, ¿no? Sí, él llegó a 90 peleas invicto. Sí. Eso es De locura. de locura. Si él se hubiera cuidado, se hubiera echado fácil 100 y tal vez todavía sería campeón. Y a lo mejor no hubiera perdido. A lo mejor no hubiera perdido. Sí. Y fue víctima de las circunstancias. Realmente él siempre fue una persona limpia, una persona amable, dedicada. Un tipazo. Tipazo. A ver, un tipazo. Es único. Pero él mismo dice y acepta que pues, los excesos le afectaron mucho, ¿no? Sí. Sí, Chávez es único. Es lo único que podemos decir es su grandeza. Y ahora que lleva 13 años sobrio, limpio No, totalmente. y además trabajando para ayudar a otras personas. Sus 2 casas, la de Culiacán, una mansión, la de Tijuana más chica, pero una gran casa, las convirtió en centros de rehabilitación. Y ahí ayuda a todos quien se le acerca. Algunos pagan, quien no tiene para pagar, él los acepta y los rehabilita. Entonces, Julio es un paquete completo Sí, la verdad que sí. de grandiosidad. Y fíjate, me quedé pensando porque el finito, Ricardo López, en la misma época, digamos, él sí no perdió. No perdió. Él tuvo una carrera espectacular, tuvo un empate en la pelea aquí en la Plaza de Toros con Rosendo Álvarez, pero él, un ejemplo de dedicación, de perseverancia, tuvo una carrera espectacular. Él cuando empezaba, mi papá le dijo, porque Ricardo fue muy allegado a mi papá, a nosotros, era como un hijo más. Y cuando mi papá le dice, a ver Ricardo, ya era campeón, ¿qué le gustaría a usted? ¿Ser campeón en varias divisiones o romper el récord de defensas? Y Ricardo dijo, no, pues vamos a romper el récord de defensas en peso paca. Hizo 22 defensas del título. Qué bárbaro. Y se retiró invicto y el día de hoy es una persona que tiene un éxito absoluto, es un gran orador, tiene una plática motivacional padrísima. Yo ya la he y visto. es un orgullo, ese Sí. es el sueño que mi papá siempre tuvo y ahora uno tiene de que el boxeador, después de su Tenga carrera éxito, ¿no? boxística, tenga éxito. Sí. Y Ricardo es el mejor ejemplo. Sí, sí, es un gran ejemplo, sin duda. Y bueno, y también en la televisión, o sea, que lo ha hecho bien por todos lados, ¿no? Sí. Ricardo López. Hablando acerca de todo lo que has visto, Mauricio, de boxeo, ¿con qué boxeador te quedas? Digo, sé que es bien difícil, ¿no? Escoger uno solo, pero bueno, ¿cuál es el gran boxeador para Mauricio Sulaimán? Sugar Ray Leonard. Sugar Ray. Yo creo que es porque fue mi ídolo de niño. Sí. Cuando tenía 8 o 9 años gana el título, Roberto Durán le gana, yo lloré esa noche que perdió, viene a México a pedirle a mi papá la revancha, es ahí cuando yo lo veo en la casa y dije, no, era un dios para mí verlo ahí a Leona, luego venga esa derrota con Durán y las peleas con Hearns, todo lo que fue esa carrera, para mí fue espectacular. No sé qué tanto tiene que ver. Muchas personas coinciden que es uno de los más grandes de la historia. Mike Tyson me tocó vivirlo, me tocó esa época de Tyson fue espectacular cuando era invencible. Sí, era algo fuera de lo común. Y pues sí, estar cerca de ellos te da un elemento
diferente. Yo me hice amigo de Tyson en la noche que él ganó el título. Él tenía nada más 20 años. Un chavito. Un chavito, yo tenía 17. Vine de la escuela porque era Thanksgiving. Entonces mi papá me dijo, no, pues vente a Las Vegas y aquí estás conmigo. Y ahí conocí a Tyson, nos hicimos amigos. Nos fuimos de parranda aquí en México varias veces. Y pues obviamente Mohamed Ali es el que todo mundo Sí. considera. A mí no me tocó verlo bien como un aficionado. Me acuerdo de ver una pelea en televisión, la de Zaire. La vi Claro. con mis hermanos, fue el 74. Sí, sí, sí. Pero fíjate nada más, o sea, los alcances de un personaje como Mohamed Ali. Estamos hablando de 74. ¿Qué internet, qué streaming, qué nada? O sea, ahí era la tele abierta, ¿no? Que te lo pasaran. Y si no, pues enterarte en el periódico. No había otra. No había de otra. O en el radio, a lo mejor, pero no había de otra. Y el fenómeno gigantesco que era Mohamed Ali. E irse a pelear a Zaire, ¿no? No, O sea, es increíble. Yo no sé qué sería si Ali viviera el día de hoy. Actual, ¿no? ¿Cuánto pay-per-view vendería o cuántos, No, sería una locura. cuántos seguidores tendría en Instagram, en Tendría, Twitter? pues, ve a Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos tiene Cristiano Ronaldo, no? Sí, es un nuevo mundo. Sí. Es Mi totalmente distinto. Mi hijo me regaña, me dice, qué vergüenza, papá, ve cuántos seguidores tiene. Digo, oye, no me midas por mis seguidores en Instagram. Así es, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Por eso yo estoy haciendo esto, porque mis hijos me dicen, ¿por qué no estás en YouTube? Sí, hombre. Hay que modificar y actualizar. Hay que actualizarse, efectivamente. Pero entonces tú Sugar Ray Leonard. Sugar Ray, sí. Sí, obviamente lo que viví ya así con Chávez, con Ricardo, No, muy padre. con Zárate. Zárate era un Zárate, claro. peleadorazo. Sí, sí, sí. Pero Sugar Ray fue el que siempre se me hizo el prototipo, gran boxeador, quijada y pegaba. Y tenía un instinto cuando lastimaba a su rival, ahí no había, Ya no paraba. no paraba. Fíjate que, porque además tenía la combinación perfecta, ¿no? Porque era un tipo con punch, efectivamente, que eso, pues, eso con eso se nace, pero además la habilidad que tenía para moverse de un lado a otro era muy espectacular. Pues. Era un Floyd Mayweather Sí. agresivo. Pero exactamente. Porque no solamente en defensiva, no sino solo el también en estilista. ofensiva, ¿no? Cuando veía la oportunidad, era agresivo, conectaba y no los dejaba ir. Hay una pelea con Donny Lalonde que es espectacular, es el ejemplo de él iba perdiendo la pelea, cuando lo logró conectar, no lo dejó ir y lo noqueó. Fíjate que ahorita que mencionas de estar perdiendo la pelea y regresando a Chávez, me acordé de la de Meldrick Taylor. Sí. Yo creo que ese es el momento, y lo de Wilfredo Gómez también, ¿no? Cuando le gana a Wilfredo Gómez, pero creo que es el momento en el que Chávez se echa la bolsa a toda la afición mexicana. Definitivamente, ¿No? porque él iba perdiendo. Él iba perdiendo, claro. Era dramático cómo la velocidad lo estaba abrumando, la de Taylor, y ya el que era invencible, que era Chávez, quedaban 25 segundos cuando conecta un golpe que lo sacude. Uh-huh. Y en esos 25 segundos se lo lleva a las cuerdas, lo tumba y el referee para la pelea con 2 segundos en el reloj. Si suena la campana, Chávez pierde por decisión. Exacto. Aún cayendo en Aún esa cayendo Meldrick Taylor. Sí, sí. Y sí. fíjate, el dictamen que dio el hospital cuando fue Taylor a pasar, ahí estuvo 3 días, el doctor dijo en su reporte, si no sé que es boxeador, que viene en una pelea, el dictamen es que lo atropelló un coche, un Wow. camión. Wow. Lo dejó lastimadísimo, pero los puntos no lo tenían considerado así. Sí, bueno, así es el boxeo, que esa es una parte bien interesante del box, que sigue siendo pues muy de interpretación de los jueces, ¿no? Y debe ser bien difícil, Mauricio, tú lo debes saber perfectamente, debe ser bien difícil el encontrar a esos personajes que sepan de boxeo, por supuesto, que sean completamente honrados y que además tengan la capacidad de aguantar críticas y presión, ¿no?
porque los jueces, así bajita la mano, pues de repente deciden carreras de boxeadores y de repente deciden quién sigue ganando millones y millones de dólares. Sí, en una decisión Exacto. puede estar el futuro de un peleador. Así es. El problema está en algunos temas muy sencillos. Es entrenamiento y que haya uniformidad. Cuando nosotros tenemos un muy buen programa de capacitación y certificación como Consejo Mundial, pero si la pelea es en Las Vegas o en Nueva York o en Inglaterra, esas jurisdicciones dicen, no, yo pongo a los jueces. Ah, Entonces, la comisión de la comisión, atlética, ¿no? sí, la comisión local. Ajá. Entonces, cuando tú tienes una pelea muy importante y no están los jueces que deben de estar, hay un gran riesgo, porque no tienen la misma capacitación, la uniformidad en criterio. El juez tiene que estar concentrado absoluta y totalmente los 3 minutos que dura el round. Y luego, un round, un boxeo lo puede ganar con 2 jabs y lo gana 10-9. Y el siguiente round, el otro boxeador lo conecta sólido varias veces y también gana 10-9. Hemos trabajado mucho, pero en el boxeo hay una gran resistencia al cambio. No como en los otros deportes. Si tú ves el fútbol americano, el béisbol, han hecho unos cambios en reglas que al tradicionalista nos molesta mucho. Sí. Pero los hacen. Bueno, inclusive el fútbol, ahora con el VAR. Fútbol con el VAR, Ajá. con parar cuando hay mucho calor, paran el juego. Uh-huh. El fútbol americano, la repetición instantánea, todas las reglas que hacen de lo que es foul y es penalty, lo que interferencia y la protección al coreback, claro. son muchas Sí, ha habido reglas mucho cambio. para evolucionar. Uh-huh. El boxeo no dejan que evolucione. Mi papá logró bajar de 15 a 12 rounds. De acuerdo, perfecto. Logró las peleas de campeonato del mundo. Sí, logró bajar el pesaje a que se haga un día antes. Logró eliminar los guantes de 6 onzas, meter la cuarta cuerda, antes había nada más 3, y muchos otros temas que es como el boxeo se ve el día de hoy. Pero ahorita que hemos tratado de meter tecnología, hay una resistencia tan difícil, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, que son 2 mercados muy poderosos y no permiten nuevas reglas o nuevas tecnologías que puedan ayudar al juez a realmente cambiar y que sea más justo. Pero a ver, Mauricio, si nos puedes dar algún tipo de explicación o de cómo sería, o sea, ¿en qué te beneficia la tecnología para el boxeo? O sea, yo pienso, me imagino que sea pues que aparezca por lo menos la votación, de la puntuación del juez, estilo lo que hace el Amazon, ¿no? Exacto, ese es un punto. Round a round, ¿no? Si en la televisión tú ves al Amazon que está punteando, el aficionado se va con eso. Sí, totalmente. En su mente, y tal vez, digo, no por el Amazon, tal vez el que está punteando, pues no lo está realmente haciendo bien o lleva un criterio diferente. Uh-huh. Nosotros lo hacemos en México, en Japón, en Tailandia, en muchos países. Acabando el 4º round y acabando el 8º round, damos las puntuaciones oficiales de los jueces. ¿Qué hace eso? Le da transparencia, le da credibilidad, le permite al público saber cómo está la pelea, pero sobre todo a los boxeadores. Claro. ¿Tengo que apretar o no tengo que apretar? Claro. Es el único deporte donde el boxeador no sabe cómo va. No tiene ni idea. Sí. Tú te echas un clavado y te califican y sabes que puedes modificar el que sigue con mayor riesgo para obtener más puntos. Sí. ¿Cuántos boxeadores acaba la pelea pensando que ellos ganaron y resulta que si hubieran apretado, pudieron haber rescatado lo que fue una injusticia, lo que sea? Otro tema de tecnología. Hemos querido instituir una señal de 30 segundos. Que se dé una señal para que sepan que quedan 30 segundos los 2 boxeadores y cierran fuerte. Eso le da mucha actividad, cierra con mucho interés el round y también le permite saber, porque hay boxeadores que tienen muy buena esquina y les hacen una señal y cierran los últimos 20, 15 segundos y eso impresiona mucho al juez. Cuando al final cierras el round,
un round que va más o menos parejo y los últimos segundos los gana uno, se lo dan a él. Ujú. Tenemos también una tecnología para, con sensores, medir la cantidad, la potencia y los golpes conectados. Pero nadie quiere dar la oportunidad a que haya nuevas prácticas. Que es un poquito lo que está pasando en el taekwondo, si no me equivoco, ¿no? Que el sensor te indica si conectó o si no. conectó o no conectó, ¿verdad? Sí, pero no, es algo y vamos a seguimos Pero les insistiendo. cuesta trabajo aceptarlo. Y otra cosa, nosotros igual en unos países que sí se permite, y sobre todo en peleas importantes, le ponemos audífonos que cancelan el audio a los jueces. Ajá. Tú le pones estos audífonos y no escuchan La reacción del público. la reacción del público. Ajá. ¿Qué pasa si vas a Inglaterra y es un americano contra un inglés y hay 90,000 aficionados? Hombre, el inglés nomás hace una finta y todo el mundo reacciona. Y el americano pega sólido y nadie dice nada. En Tailandia tú vas a pelear, está el juez pegado al ring y le ponen alrededor a 4 o 5 personas que están toda la pelea aplaudiendo y gritando a favor del tailandés. Claro, eso te influye. Esa influencia, Sí, sí, aunque sí. estés concentrado, somos seres humanos y tú estás escuchando lo que dicen, lo que el público, cómo reacciona, etcétera. Pero pues ahí vamos, estamos echándole ganas con la tecnología. Es todo un tema. Fíjate que ahorita también me quedé pensando lo de Japón, que decían que para ganar en Japón había que casi matar al rival, ¿no? Empatando, Empatando. noqueas, empata. Exacto, exacto. Pero bueno, la verdad, ha habido muy buenos resultados de boxeadores mexicanos en Japón. Sí, Ricardo López ganó el título Claro, allá, José claro. Luis Bueno. Sí, Ha habido, es un dicho muy popular. sí. Fíjate que el boxeo sufre una sensación de que hay corrupción en el boxeo. Eso viene de los 40, de los 30 de Chicago, Nueva York. La historia dice que sí había peleas arregladas, porque el promotor era el organismo, era el que daba el cinturón. Por eso cuando se inicia el Consejo Mundial de Boxeo, lo primero que se estipula es que el organismo no va a tener absolutamente nada que ver con el negocio. Por eso existen los promotores Don King, Bob Arum, Golden Boy. Ellos son los que ven el tema del negocio. El organismo se encarga de lo regulatorio, lo médico, lo administrativo. Entonces, eso es difícil. En el mundo no se entiende cuál es el concepto del boxeo. La FIFA, la NFL, Major League Baseball son la liga, pero ellos regulan derechos de televisión, patrocinio, Sí. los equipos que son franquicias y es todo un negocio redondo donde ellos controlan los intereses del deporte. Aquí el problema es que cada promotor es independiente y no jalan para construir a la industria hacia arriba. Pero el tema de la transparencia en el boxeo, al menos en lo que es el Consejo Mundial de Boxeo y la gran mayoría de las peleas, es imposible hacer una situación incorrecta, una pelea vendida, que un boxeador se venda. Eso es imposible que se dé, porque es la dignidad del peleador. Mucho más ¿Y allá con del las dinero. apuestas ahora, Mauricio, les ha afectado? No, porque el boxeo nació por la apuesta. O sea, desde los 40 entonces. No, desde que se inventó el boxeo Ajá. moderno, que nace en Inglaterra, en el Reino Unido, la gente se reunía en campos para ver a dos tipos pelear. Y se reunían para apostar a ver. Sí, digamos que la apuesta no era como la actual, pero también apostaban. Apostaban. Por eso empezó el boxeo. Ujú. Y el primer round, fíjate, es muy curioso. ¿Cómo crees que acaba el primer round? Pues con un campanazo, ¿no? No, antes no había tiempo. Entonces, la primera apuesta es ¿a quién le va a salir sangre primero? Ok. Al momento que sale sangre, se pagan las apuestas y se hace la siguiente apuesta para aquel boxeador. A partir de la sangre, todos los siguientes rounds acaban cuando un boxeador cae. Al momento de caer, se pagan apuestas Y y se sigue. detiene.
s- sale al siguiente round hasta que caiga uno de los dos. Eventualmente, cuando uno de los dos ya no puede continuar, acaba la pelea. Había peleas a 100 rounds. Sí, no había límite, pues. Límite, no había Exacto. rounds de 10 Sí, minutos qué locura. o peleas de muchísimos rounds. Y lamentablemente muchos Muchos muertos, ¿no? ya no continuaban porque se morían ahí. Sí. Era un deporte salvaje, inhumano. Ya después se empiezan a ver algunas reglas con el Marqués de Queensberry. Después ya viene el guante, ya vienen los rounds. Habían peleas a 40, 50 rounds, 25, 20, eventualmente ya quedó en 15 y luego ya quedó en 12. Pero lo curioso es que la apuesta en el boxeo no es lo que es en el fútbol americano, béisbol, fútbol, soccer. No es el nivel que se tuvo, porque hay muchas peleas donde hay un gran favorito. Sí, Entonces, para ganar dinero con el favorito, tienes que apostar mucho para ganar poco. claro. Entonces, Y arriesgas demasiado. y arriesgas demasiado. Sí. No es el negocio de la apuesta, ya no es el que rige al boxeo. Y Es el que puede afectar, o podría afectar al boxeo actual, ¿no? Sí, pero está muy regulado, por decir así. Nunca hemos visto un escándalo Sí, ¿no? de que haya algo que se pueda probar. En otros deportes hay muchos que se han probado, ¿no? Y eso va mucho por la dignidad del peleador. Y además, si tú pierdes, tu valor se va al piso. Por supuesto. Tu carrera, bueno, no se termina, pues, pero sí, digamos que para otra vez volver a construir cuesta trabajo. Y bueno, la derrota del Canelo actualmente pesó, ¿no? Le pesó muchísimo. Y si el Canelo pierde con Golovkin el 17 de septiembre, yo veo muy difícil que esa carrera pueda resurgir al nivel que tuvo antes de perder. Hablando del Canelo, Mauricio, ¿qué fenómeno tan especial se ha dado con Saúl? Porque hay quien dice, no, es que como fue un producto de la televisión, entonces le pusieron rivales a modo y así fue creciendo y avanzando. Pero si uno se pone a ver realmente y a analizar lo que ha sido la carrera de Saúl Álvarez, ha sido extraordinaria, extraordinaria. Y a nadie le regalan los millones que ha ganado y que va a seguir ganando con los contratos que ha tenido, ¿no? Sobre todo el más reciente contrato fabuloso. Entonces, sí es un caso especial el del Canelo. Sí, claro. Pecoso, pelirrojo, simpático, calladito, peleador, y de repente con una supernovia, y empieza a salir en revistas y así, y empieza a seguir triunfando en el boxeo. Por el otro lado está la otra televisora con Julio César Chávez Jr. y se hace esa competencia. ¿Quién va a llegar primero al campeonato? ¿El de Televisa o el de Azteca? Y empiezan ahí, y ahí se hizo un pique tremendo. De ahí cada quien agarró enemigos mediáticos en prensa y en aficionados. Pero el fenómeno del Canelo es increíble. Yo nunca había visto algo así, de tener tanto detractor cuando va probando triunfo tras triunfo tras triunfo. Exacto. Él decide equivocadamente pelear contra Mayweather cuando estaba todavía muy joven. Y ahí se pudo haber acabado todo. Le dieron con todos los opositores. Mira, le ganó, le dio una lección de Ahora sí le boxeo. pusieron un rival verdadero. Ahora sí era un buen rival, Mayweather. Sí, no, bueno. Y le gana, y él, el Canelo, maduró, tuvo esa fuerza para regresar y para volver a conquistar el mundo. Pero Canelo le ha ganado a Miguel Cotto, le ha ganado a Golovkin, que era un súper boxeador, y ahora viene la tercera. Le ha ganado a muchísimos campeones. Yo creo que va a ir por el récord de haber ganado a más campeones mundiales. Es un mexicano que nunca ha estado en un escándalo, siempre está haciendo acciones en la sociedad, muchas veces callado sin decirlo. Tiene un gran amor para ayudar a los demás. Que sea el deportista más pagado del mundo,
En vez de que los mexicanos estemos orgullosos y se le apoye y se le tome como un ejemplo a seguir, pues todavía hay quien le sigue tirando, pero ya bajó mucho eso. Él sí llegó a conquistar al público el año pasado, ganó los 4 cinturones ante 3 campeones invictos y ahí ya le cayó la boca a todos. Ahora tomó un riesgo muy grande de subir de peso contra un boxeador invicto también, muy difícil, muy complicado, y perdió. Pero pues ahora todo se lo va a jugar el 17 de septiembre con Golovkin. Sí, y bueno, es un gran reto sin duda para él, pero me parece que sí creo que es la pelea perfecta para Canelo, porque después de la derrota, es que se fue a semicompleto, ¿no? Sí. Y sí era demasiado. Pero bueno, él regresa, digamos, a un peso que maneja muy bien y ante un rival calificado. A lo mejor ya muy veterano, pero muy calificado, ¿no? Sí, Golovkin es un indudable, incuestionable gran boxeador. Eso de que ya está viejo, hay que descartarlo. En el boxeo, realmente la actividad que han tenido ambos, Canelo ha estado más activo que Golovkin, pero Golovkin precisamente ha hecho las peleas que le han convenido y que lo han mantenido vigente. Viene de ganar en Japón una pelea complicada y Canelo viene de perder. El estado mental, uno nunca sabe cómo vas a llegar, qué motivación traes. El pique que tiene en este momento, yo tenía mucho tiempo de no verlo. Es un pique legítimo, se tienen un odio deportivo importante y cuando suene la campana, yo estoy seguro que vamos a ver una gran pelea. Va a Va a estar muy bueno. bueno. Va a Mira, estar muy bueno. Golovkin Sí. pega. Sí, cómo no. Y Canelo tiene una gran habilidad boxística. Vamos a ver qué estrategia usa cada uno. La segunda pelea, Golovkin esperaba que Canelo lo boxeara. Y sonó la campana y el Canelo fue al frente y no dio un paso atrás los 12 rounds, no supo qué hacer. Entonces ahora va a ser la estrategia a ver quién sale en qué estilo y si el otro va a poder ajustar o no. Oye, Mauricio, ¿cómo ves tú lo que es el boxeo, independientemente de Canelo? Porque bueno, como que nos centramos mucho en Saúl, y está bien, se lo merece, por supuesto, pero bueno, está el Gallito Estrada y hay muchos otros boxeadores que pues tienen títulos del mundo o que están buscando el título mundial. ¿Cómo está el box en México? Está muy bien. Estamos pasando por un gran momento en el boxeo mexicano a nivel mundial, 7 campeones mundiales. Obviamente Canelo es el capitán de los campeones, pero está el Gallito Estrada, está Rey Vargas, que acaba de ir al extranjero a ganar el título pluma, está David Benavides, que es un gran boxeador, perdieron Berchelt y perdió Valdés, pero ahí están vigentes todavía para otra oportunidad. Está, se me olvidó, un gran boxeador. No es del consejo, pero es un muy buen peleador. El vaquero Navarrete, buenísimo. Y las mujeres tienen una gran calidad a nivel mundial. Tenemos muchas campeonas y estamos en un gran momento y vienen buenos prospectos. Hay un muchachito que se llama David Picasso, hay que echarle el ojo. Ya está 6 del mundo, está estudiando 2 carreras en la UNAM. Wow. Y es una personalidad maravillosa. El Pitbull Cruz, peleadorazo también. Y yo siempre México ha sido un país que tiene cantidad y calidad de campeones y campeonas. Y estamos en un buen momento. El problema es que el amateurismo anda muy mal. El tema amateur en México y el mundo está muy mal, hay mucha confusión. Hubo una muy mala administración por AIBA. Está el riesgo de que no haya boxeo en las Olimpiadas del 28. Entonces ahorita se sacudió el mundo del boxeo amateur. En México no hay una plataforma, una estructura, y pues es de ahí donde vienen los boxeadores para el profesionalismo. Sí, totalmente. No, bueno, sí, sería un golpe duro para el boxe. Durísimo. No tener Juegos Olímpicos sería duro, Sí. la verdad. Sí, porque es además algo que... es un deporte, híjole, yo de que me acuerdo, pues siempre el box ha sido así como que de los clásicos de Juegos Olímpicos. Sí, ¿no? desde 1904 ha estado el boxeo. Imagínate.
Y de ahí salió Mohamed Así Ali, es. Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya y tantos más No, Alfonso superestrellas. Zamora. Zamora. Sí, por supuesto. Y de ahorita Lomachenko, Usyk, el que va a pelear con Joshua en agosto. Es un deporte y tiene un rating maravilloso en las Olimpiadas. Sí. Entonces sí, hay que hacer algo ahí. Sí, sería realmente sorprendente que no hubiera, ¿no? Bueno, Mauricio, te quería yo preguntar, porque tu papá hizo, y además está padrísimo, ya no sé, porque hace mucho que no voy, pero ese salón del deporte, el Salón de la Fama del Deporte, Sí, Comedep. ajá, Comedep. todavía funciona, platícanos un poquito de ese salón. Fíjate que de la fama. lamentablemente está todo en cajas. Ah, Es un organismo llamado Comedep, Consejo Mexicano del Deporte y el Espectáculo Profesional. Fue una época 80s, 90s maravillosa. padrísima. Sí. A las premiaciones fue Cantinflas, María Félix, Hugo Sánchez, Valenzuela, todos los grandes. De alguna manera tú fuiste maestro de Sí, ceremonias. cómo no, claro. Una época muy bonita y hemos tratado de revivirlo. Fíjate, hay un salón del deporte muy bonito que Fundación Telmex puso ahí en Toreo, pero casi nadie lo conoce. Y tiene artículos muy buenos de todos los deportes. Pero las figuras, Todo lo de Comedep está en cajas. wow. Y no hemos podido encontrar la manera de reactivar a que se dé un museo del deporte, un salón de la fama del deporte mexicano, que sería pues muy, muy atractivo, porque somos un país que ha dado mucho, mucho en arte, entretenimiento y deporte. Sí, por supuesto. Fíjate que ahorita me estoy acordando que los Diablos acaban de sacar, bueno, de abrir su museo. No sé si ha sido el Estadio Alfredo Harp. Precioso. Está increíble el estadio y ya le agregaron un museo. Entonces, lo tengo que ir a visitar. no, lo tienes que ir a ver, por supuesto, te va a encantar, pero ese tipo de lugares, ¿cómo hacen falta? ¿Tú eres diablo o tigre? No, el diablo. Diablo. Sí, no, 40 años narrando a los diablos, imagínate. No, yo soy diablo también. Yo iba, después del base, Ajá. de repente nos llevaban ahí al Parque del Seguro, los taquitos de cochinita Exacto. y a ver el base era algo maravilloso. Sí, los Pero sábados a las 4 de la tarde, ¿no? El parque está maravilloso, el nuevo, el estadio es De Don Alfredo. Ese puede ser de ligas mayores. Sí, claro. Sin Sí. problema. Lo que pasa es que, digamos, la capacidad no te da para ligas mayores, pero de todas maneras es un estadio increíble, ¿no? Sí. No, la verdad fue una aportación valiosísima de Don Alfredo Harp, pero este museo, y es que me vino a la mente con esto que te preguntaba yo, porque a tu papá le apasionaba el tema del museo, lo recuerdo muy bien. Es más, había una de las figuras era Fernando Schwartz entrevistando a Mohamed Ali, si no A me Mohamed equivoco, Ali. ¿no? Y estaba también Jacobo Con sentado, Jacobo, ¿no? así es. Sí, me acuerdo perfecto. Sí, y estaba el trofeo de Wimbledon del Pelón Osuna. Fíjate. Había un coche de primera de Fórmula 1. Sí, La sección de toros era muy buena. sí. Con estaba los- Eloy Cavazos, si Eloy no me Cavazos, equivoco. sí. Sí, lo recuerdo. Y entonces todo eso está guardado. Está guardado. Lamentablemente nos quitaron el edificio en el centro Sí, por alguna disposición y no tuvieron el cuidado de guardar todos los artículos de manera correcta, pero ahí rescatamos lo más que se puede y hemos seguido en boxeo, tenemos muchas cosas de mucho valor, shorts, guantes, ujú. batas. Aquí tengo mi guante, mira. Ah, eso. Mi guante del finito. Ah, De muy cuando bien. vino el finito. Exactamente. Y Reyes, que es una empresa mexicana, es un Don orgullo. Cleto, ¿no? Don Cleto. Sí. Y ser premio nacional de calidad, premio de calidad tuvieron en los 90s, es una empresa muy buena. Sí. Y los hijos que han llevado pues la empresa sin su papá es algo que hay que respetar mucho también. Sí, cómo no. Mauricio, qué gusto de tenerte aquí, de veras. Muchísimas gracias, felicidades por este trabajo con el Consejo Mundial de Boxeo. No hay duda que a ti te tocó una responsabilidad que es difícil de llevar,
porque primero por tomar la estafeta de tu papá y luego por llevar el apellido Sulaimán. No ha sido sencillo seguramente, ¿no? Pero lo has hecho muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Pero mira, ha sido muy fácil. ¿Sí? Mi tarjeta de presentación es ser hijo de José Sulaimán. Mauricio. Bueno, eso sí. Y la gente, cuando mi papá se nos fue, bajó la guardia, la prensa americana, la gente que era el problema para él, bajaron la guardia y me han recibido de una manera increíble. Ya el día a día sí se complica, ¿no? Porque son temas complicados, pero el ángel de mi papá me lleva todos los días con una ligereza tan increíble. Me heredó o me regaló autoridad moral. Claro. La gente, cuando yo hablo con un promotor, con un boxeador, con un manager, me respetan por ser hijo de José Sulaimán. Sí, por supuesto. No, y porque has llevado, en estos 8 años has llevado una carrera muy buena. Mauricio, por favor, como recuerdo, Hombre, muchísimas gracias. Sí. ¿Qué posición jugabas de béisbol? Pasé por todos, pero la verdad, pichar fue mi gran ¿Sí? pasión. Sí. Y cachar. Cuando caché antes de pichar. Ajá. Ahí, pues, el catcher es el que lleva el juego. el juego. Claro. Es la estrategia, es el que mueve todo. Pero pichar es el dominio, es la fuerza. Yo tiraba muy fuerte y tiré curva desde muy chiquito. Y mi papá me regañaba. Entonces yo la curva la tiraba cuando no estaba mi papá en México. Es que dicen que los niños si tiran curvas se van a lastimar el brazo, ¿no? Y me pasó. ¿Sí te pasó? Sí. Sí, yo desde los 9 ya estaba tirando la curvita y no, mi papá me puso uno. Muchas gracias. No, hombre, Mauricio, muchísimas gracias. Qué placer tenerte aquí. Felicidades y muchas gracias y a seguirle dando. A seguirle dando. Gracias. Muchas gracias. Mauricio Sulaimán con nosotros, ya saben, denle la campanita, denle like y nos saludamos próximamente aquí todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tiene tira, se acabó. Morita Digital.